Estuvimos viendo la semana pasada todo lo del petróleo. El petróleo es muy importante, por supuesto, en nuestro país y ahí vimos cómo Plutón nos ayudó a descubrir esos yacimientos, pero también todo el poder y todo lo oculto que trae ese Plutón de Venezuela. Ahora vamos a ver otra temática que es, como les explicó Jacqueline, un poquito de revoltosa. Ujú. Es el Caracazo, ¿verdad? El Caracazo fue el 27 de febrero de 1989, pero resulta que ocurrió algo antes, Sí. que dio, digamos, de alguna manera pie para que ocurriera esta situación, que fue el Pacto de Punto Fijo, que fue el 31 de octubre de 1958, que es el Pacto de Punto Fijo, donde se reunieron después del derrocamiento del general Pérez Jiménez, se Ujú. reunieron pues los partidos políticos del momento, Acción Democrática y COPEI, ¿verdad? No No, sé mucho si. estaba también Jovito Villalba con Ujú, URD, estaba URD. también el Partido Comunista, realmente tenían representación. Obviamente, tanto Acción Democrática como COPEI tenían mucho más Más, auge. Sí, además que ok. ya ellos venían algunos del exilio, del encarcelamiento. Aquí se ve, por ejemplo, astrológicamente como la luna, que es la representación del pueblo, está Venus también por ahí en conjunción con la luna, por lo cual es un pacto, ¿verdad? Es un acuerdo. de Venus paz. habla de los acuerdos, Júpiter también, acuerdos que tienen mucho que ver con la democracia. Júpiter tiene que ver con la democracia, la luna está de acuerdo. A mí lo que me llama la atención es que está en Géminis. Y Ujú. Géminis tiene que ver con la dualidad. Y entonces Total. lo que se le critica luego a este pacto de punto fijo es la repartición de los gobiernos entre un partido y otro, Acción Democrática y COPEI. Sí, esa es Ujú, parte de la bipolaridad, ponerle un nombre ujú. de los factores democráticos, porque fíjate tú que es el mismo sistema que se repite en todo Occidente, ¿no? Luego de Sí, eso sí vienen algunos otros cambios, pero si no son los republicanos, son los demócratas. Si son los adecos, los copellanos. Aquí sí. en España el PP o el PSOE. Y después vienen y surgen Ajá, otras cosas, ¿no? Pero sí es cierto claro. lo que tú dices, esa dualidad está bastante marcada. Entonces está marcada ahí astrológicamente el bipartidismo, ¿no? Fíjense que aquí Saturno, retorno Saturno, Saturno, es Ujú. algo que tiene que ver también como con marcar las Límite. riendas de ahora en adelante de un país. Ese retorno de Saturno es la responsabilidad, las leyes, ¿no? Todo lo que viene a ser el cumplimiento de la nueva era democrática en Venezuela, que empezó ahí en el año 58. Con la llegada de Chávez al poder en el año 98, ¿verdad? En febrero del 98 ocurre un eclipse en Punto Fijo. Y entonces la simbología Mm, era muy marcada porque eso le pone fin definitivamente fin, anula este pacto, ¿no? Ese eclipse porque le claro. dio paso a esta cosa que vino del 98 que Lo lo que vino estamos después. viviendo. Entonces, bueno, ahí también vemos que hay un Plutón que tiene una conjunción perfecta con Lilith y está en oposición a Quirón, o sea que por debajo de todo esto se estaba moviendo ese Plutón que va invisiblemente, como también destapando temáticas que tienen que ver con la sombra, lo que está oculto, ¿no? Lo que nos reunimos y está todo bien, pero también hay algo ahí que se está moviendo por dentro que, bueno. No lo sabíamos en ese momento, pero cuando asume Rómulo Betancourt, que fue el que Ujú. tomó el poder y tal y qué sé yo, bueno, hubo muchas críticas y hubo gente disidente de ese primer momento y lo de la guerrilla, los primeros años del 60 estaban muy marcados, ¿no? O sea, gente que se fue a la Sí, guerrilla, así literal. Vámonos a la montaña a sí, sí, luchar sí. desde allá. O sea que todo esto estaba soterrado, Un pero caldito. estaba generando, sí, esta era un caldito que estaba generando una sopita. Vamos a pasar de una vez a lo que es el Caracazo. ¿Qué es el Caracazo? Es bueno, fue una manifestación que ocurrió el 27 de febrero de 1989, pero no tanto del pueblo, porque eso también estaba muy manipulado y yo soy testigo de Total. presencial de cómo habían personas que subían a los barrios a ofrecerles cosas a las personas y a llenarle la cabeza de ideologías, pero estaban muy bien organizados en eso de ir a porotar el avispero. Sí, la gente Ujú. se reveló que no fue espontáneo, ellos lanzaron No, el fueguito y entonces ese entró el polvorín,
pero hay cosas muy importantes. Carlos Andrés apenas había llegado al poder ese mismo mes. O sea, que estamos Mm, hablando que no le había dado oportunidad ni siquiera de terminar de montarse. En esa ascensión que tuvo Carlos Andrés Pérez, tuvimos la presencia de Fidel Castro, que incluso yo trabajaba en el Canal 8 y todo el mundo, bueno, estaba como loco haciéndole la entrevista a Carlos Andrés Pérez y a todos los mandatarios que fueron a la ascensión de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Como la gente pensó que regresaba Carlos Andrés para este segundo mandato, las cosas iban a ser algo parecido a lo que fue en su primer mandato. Y con este segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, él trata de enmendar todos los errores que se derivaron de la bonanza petrolera, porque se ujú, iba a llegar de todas maneras a una situación crítica. Y entonces él claro. trató de llamar a todos a esos jóvenes que lanzó con la Gran Mariscal de Ayacucho, que lo Sí, formó con por todo las el becas. mundo, las becas que fueron extraordinarias. Tú te tenías que de repente amarrar el pantalón, ¿no? Amarrate con la buena correa. Pero después esto iba a ser sostenible. Pero más o menos como lo que está haciendo Javier Milei en Argentina. Totalmente te iba a decir que Es como decir, bueno, miren que no es que somos ricos y estamos nadando porque ha habido un mal gobierno y ha habido algo. mucho Exacto. despilfarro y ahora tenemos que hacer esto y lo otro y pues a la gente no le gustó, a algunos no le gustó y otros no se quisieron amarrar el cinturón. Que este Caracazo, además que ver la gente cargando con equipos, televisores, con rompiendo vidrieras, Sí, cargando sí. vacas completas, destrozándole los negocios a los propios de su barrio, simplemente por esa Ujú. rabia y ese... Además, se Bueno, suspendieron las garantías por mucho tiempo, porque no fue sí. sino como hasta el 15 de marzo, cuando las cosas más o menos... Claro, cómo esto se significa en una carta de un país por tránsitos, ¿no? Pero en este caso, miren qué Plutón. perfección, cómo Plutón llega a Urano, que Urano trae esos cambios súbitos, Ujú, esas revueltas. Bueno, Urano es el revolucionario. completo. Y Plutón pues tiene que ver también con la muerte, tiene que ver con las transformaciones que vienen desde adentro y que vienen del oculto, ¿no? Y si aquí se estaba gestando ya algo desde lo oculto, imagínense, aquí reventó, aquí llegó hasta Urano y esos son dos planetas de que cambias porque sí, o sea, cambias con dolor, con crisis, con sorpresa, pero cambia. Entonces hay mucha cosa ahí, además en Escorpio, ¿no? Plutón estaba muy fuerte en su propio signo. Pero además la luna estaba en Escorpio para ese día, para el 27 de febrero. Tal, Y la luna es el pueblo, enardecido, como con venganza, como con rabia, vamos a ir a la calle y bueno, y con Marte, o sea, Marte es la efervescencia del momento y como tú dices, o sea, no era que tampoco iban nada más a saquear por hambre, sino que se llevaban cosas que realmente, bueno, no tenían por qué hacer tanto desastre. ¿Cómo se dice? El descontrolado. cerebro reptil Descontrolados está absolutamente. descontrolado. Como consecuencia Mm, principal, el que se levantara, no tan solo se llamó el Caracazo, pero hubo levantamiento, fue generalizado, porque, por ejemplo, en Caracas no tan solo, sino, por ejemplo, en Los Teques, en La Guaira, en Guatire, o sea, comenzaron como esos pequeños focos a levantarse. Guarena estaba Guarena terrible, estaba allá que estaba ardía, Menta de ¿no? León y estaba terrible. Pero fíjense también aquí esto, Jacqueline, Bastante ese importante. Saturno-Neptuno que me llama mucho la atención porque Saturno-Neptuno en En su conjunción sitio. partil en Capricornio, haciendo oposición al Sol, que por supuesto el Sol representa el gobierno de ese momento y Saturno-Neptuno le estaban haciendo oposición. O sea, se estaba gestando un cambio de paradigma, ¿no? Saturno-Neptuno, un cambio por temáticas de las leyes o de la implementación de ciertas medidas en el plano económico que no fueron populares, que no fueron Claro. populistas, populares para nada. Entonces eso no gustó. Pero lo que me llama la atención es que justamente ahora también estamos en esa conjunción Saturno-Neptuno nuevamente, Claro, porque es pero un en el ciclo, signo es de el Aries. ciclo, aquí este ciclo caía Ujú, angular en Venezuela, donde ujú, siempre vamos a tener esto hasta que se termine este ciclo que está claro. próximo a concluir, gracias a Dios.
porque han Sí. sido tantos años, 36 años exactamente, Esto fue lo que marcó el el inicio de inicio todo. de esa temporada de revueltas, de cosas que hemos estado padeciendo en Así, Venezuela, ¿verdad? así es. Y se termina cuando Saturno-Neptuno estén partil, o sea, en el mismo grado, en los mismos minutos, va a ser en Aries el año En, que viene, a en principios del marzo. año que Ujú. viene. O sea que Sí. realmente podemos ver ya por aquí, aunque no vamos a llegar Todavía no vamos a hasta llegar en allí, este todavía. programa. En este programa no vamos a llegar ahí, pero ya ustedes van viendo que le lanzamos un spoiler allí de que va a haber algo que ya está marcado como un cambio en cuanto Así a es. las estructuras, las leyes, el orden, los paradigmas, las ideas, las ideologías. Hay un cambio ideológico y ahí viene.